Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, primera lectura y el Santo Evangelio. Y también pues vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ilumine la mente y el corazón para darle discernimiento a esta palabra y para que ustedes hermanos que se encuentran allá en sus casitas o donde quiera que se encuentren entiendan el mensaje. Porque es importante que entendamos mis hermanos lo que el Señor nos explica a través de sus lecturas. No nada más escuchemos, sino que también pues abramos el corazón a nuestro Señor, que Él pues debe ser el más importante de nuestras vidas. Voy a comenzar en este momento y el Salmo de hoy día es el número 86. Dice así, si gusta repetir después de mí: Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Dios está con nosotros. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudad tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. No cabe duda de que tú siempre estás con nosotros, de que tú siempre estás cuidándonos, Señor, siempre estás protegiéndonos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, sabemos que tú estás a la par. Sabemos, Señor, que tú nos guías, que tú nos llevas por el buen camino. Y te pido, Señor, que lo sigas haciendo, que nos sigas guiando, Señor, que nos sigas instruyendo en tu palabra. Y te pido, Señor, en este momento también por todos mis hermanos y hermanas, para que al igual que nosotros que te pedimos por todo el mundo, Señor, también ellos lo hagan, porque sabemos que tú proteges de cada uno de los habitantes de aquí de la tierra, Señor, y que nunca dejas de hacerlo, que siempre envías tu Espíritu más que todo, Señor, para que nosotros seamos fortalecidos en tu amor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te agradecemos de todo corazón de que sigas fortaleciéndonos en cada cosa que nosotros hacemos en esta vida, Señor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Sigue pues fortaleciendo nuestro ser, sigue dando vida a nuestro espíritu. Que nuestro espíritu no se muera en nosotros, sino que le demos vida. Cada vez que nosotros nos sentamos totalmente abatidos, hablemos contigo, te clamemos, bendito Espíritu, para que no seamos opacados por las fuerzas que nosotros ni siquiera vemos, pero que también sabemos que están allí. Bendito seas, Espíritu Santo, por tu gracia de abrirnos la mente y acompañarnos en cada momento de nuestra vida para anunciar el mensaje de nuestro Dios. Madre Santísima, te doy gracias también por tus intercesiones, por interceder por el mundo entero, especialmente por todos nuestros familiares, amigos y compañeros, de cualquier enfermedad o de cualquier problema, por lo cual nosotros te exponemos, Mamita María, que las lleves ante nuestro Dios. Gracias por escucharnos, Madre del Cielo, en cada una de nuestras peticiones que te ponemos en tus benditas manos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la primera lectura y la vamos a encontrar en Zacarías, capítulo 9, versículos del 20 al 23. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así habla Yahvé de los ejércitos. Llegará a Jerusalén gente de diversos países, habitantes de grandes ciudades. De una ciudad a otra se enviarán invitaciones diciendo: vengan con nosotros a orar ante Yahvé, vayamos a buscar a Yahvé, pues ya estamos listos para partir. Y así es como pueblos numerosos y naciones poderosas llegarán a Jerusalén para adorar a Yahvé de los ejércitos y pedirle favores. Así habla Yahvé de los ejércitos. En esos días, 10 hombres, de distinta nacionalidad cada uno,
agarrarán por el manto a un judío, suplicándole: queremos ir con ustedes, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en aquel tiempo, las naciones no miraban bien a Jerusalén, no miraban bien a los judíos, porque ellos creían en otros dioses, no creían en Yahvé, nuestro Dios, el que sacó a Israel de Egipto. Las naciones vecinas tenían sus propios dioses, creían en estatuas, en cosas hechas por sus propias manos. Es más, los judíos ni siquiera podían pasar para ir a otro pueblo por los pueblos vecinos, porque no los dejaban pasar, eran mal vistos. Entonces, cuando el profeta Zacarías habla de esta profecía, diciéndoles a los judíos que llegará un tiempo en que los pueblos vecinos tomarán del manto a uno de ellos para que los inviten a ir a adorar a Dios, a Yahvé, porque reconocerán en él también lo mismo que los judíos reconocían de Dios, que era el único Dios que existía sobre la tierra y que es el único Dios que los va a sacar adelante en cualquier dificultad. Los pueblos vecinos se daban cuenta de todo ello, porque llegaron a reconocer también que el pueblo judío siempre era bendecido por Dios, siempre lo sacaba adelante en sus guerras, en lo que ellos emprendían, todo el tiempo les iba bien, porque Dios estaba con ellos. Entonces, los pueblos paganos reconocían que no había otro Dios fuera de él. Dice en la palabra de Dios que llegarán tiempos en que 10 hombres tomarán del manto a un judío para que los inviten a adorar a Dios. Y así es, hermanos. En la actualidad, las naciones enteras reconocen que Dios nos ayuda. Reconocemos en Dios que no hay otro Dios fuera de Él. Y a Él siempre acudimos cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos alguna enfermedad. El Señor está allí siempre para aliviarnos, para sacarnos adelante de nuestra dificultad. No hay otro Dios fuera de Él. Y ya últimamente, mis hermanos, todas las naciones vamos siempre ante un templo a adorarle a Dios. Dios es bendecido en todas partes del mundo. Porque, mis hermanos, todavía hoy en la actualidad, si nos damos cuenta, hay muchos dioses paganos, mucha gente que cree en otras cosas que no es Dios, en el que la mayoría de la gente cree. Desafortunadamente, estas creencias han venido subsistiendo desde hace muchísimos años. Después de que Jesús nuestro Señor fue crucificado, después de ello hubo muchas religiones que siguieron subsistiendo y que hoy en la actualidad, mis hermanos, todavía hay mucho protestante que no cree en Jesús. La mayoría sí, gracias a Dios, que sí creen en nuestro Señor y creen en Dios Padre Todopoderoso. Gracias a ello, que todavía las personas, mis hermanos, tenemos un Dios que adoramos y que le damos honra y gloria por su ayuda que recibimos cada día. Hermanos, no hay nada que a nosotros nos pueda suceder si creemos en Dios y si lo tenemos dentro de nuestro ser, ¿verdad? Porque siempre que vamos caminando por la vida, busquemos de Dios, hablémosle y el Señor va a escucharnos. No va a haber un día de nuestra vida que el Señor deje de escucharnos, porque Dios ama a cada uno aquí en la tierra. Hasta el más malo es amado por Dios. Siempre está buscando de Él para que se convierta, para que cambie su manera de ser. Siempre está ahí Dios. Y Dios, mis hermanos, toma a muchos hombres que han llevado mala vida y los ha cambiado. Les ha cambiado su modo de vivir, su modo de ser, de amar a los demás, cuando anteriormente no les amaba. Por eso, hermanos, no tengamos miedo de buscarle, porque hay muchas personas todavía hoy en la actualidad que tienen miedo a un compromiso, de comprometerse con Dios. Pero veremos que un día, el día menos pensado, mis hermanos, vamos a tener que dar cuentas al Creador. Y ese día vamos hasta tener miedo a morir, porque no estamos bien, no estamos limpios ante Dios. Por eso es mejor desde ahorita, como dice aquí en la palabra de Dios, pedir de su misericordia, alabarle y glorificarle como solamente un Dios debe ser alabado. Nuestro Señor siempre buscó de su pueblo. Cuando su pueblo se desviaba, el pueblo de Israel, siempre estaban desviados. Había muchas veces
que también adoraban a los dioses paganos. Había muchas veces que el pueblo de Israel abandonaban a Dios y no les importaba qué fuera lo que pensara. Ellos conocían que había un Dios, pero sin embargo, aún así se desviaban. Y Dios, mis hermanos, aún así los perdonaba. Por eso les digo que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que a pesar de lo pecaminoso que somos, Él todavía busca de nosotros. A Él todavía le agradamos, quiere que volvamos. Cuando estamos llenos de pecado, nuestra alma, especialmente si conocemos de Dios, nuestra alma se siente totalmente abatida. No encontramos una salida. ¿Por qué? Porque no buscamos de Dios. Si buscáramos todo el tiempo de Él, nuestra conciencia estuviera limpia en todo momento. Pero desafortunadamente no es así. No buscamos de nuestro Señor y entonces nos está yendo de la patada. Cuando oramos ante el Señor, cuando estamos allí en su presencia, les aseguro que a Dios le estamos agradando, especialmente si estamos con nuestra mente, con nuestra conciencia limpias de todo pecado. Y más que todo, si estamos orando con el corazón abierto, porque muchas veces solamente abrimos nuestra boca y ni siquiera estamos pensando en Dios. No seamos de esa manera, busquémosle a Dios de todo corazón y verán que nos va a ir bien en la vida. Nada nos va a faltar y Dios nunca nos va a fallar. Dice en la palabra de Dios de hoy día: queremos ir con ustedes, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Que Dios está con ustedes. Pues obviamente, hermanos, Dios nuestro Padre estaba siempre ayudando a los judíos. Y los pueblos paganos se daban cuenta de todo ello. No había un día que ellos no escucharan que los judíos estuvieran felices y contentos, alabando a Dios, llevándoles sus regalos, sus presentes, y hacían fiesta cuando Dios se los había impuesto en las leyes de Moisés. Les había dicho que hicieran fiesta en los días de lunas nuevas, también los sábados, que se los dedicaran a Dios, que fueran felices, que ellos llevaran sus sacrificios ante Él y Él los iba a tomar en cuenta, pero con el corazón abierto. ¿Qué dice Jesús nuestro Señor en uno de los evangelios? Dice: si estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda, ve y conténtate con tu hermano y entonces vuelve y Dios tomará en cuenta tu ofrenda. Eso sucede, mis hermanos, porque si estamos peleados con medio mundo y luego vamos ante Dios a pedirle perdón o a llevar nuestros presentes, o sea, nuestras ofrendas, y no nos hemos contentado con nuestros hermanos, pues Dios no va a tomar en cuenta tu ofrenda. La va a tomar en cuenta siempre y cuando, hermanos, si hemos ido a pedir perdón a nuestro vecino, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a quien sea. Ahí va a estar Dios, siempre y cuando tú estés reconciliado con ellos. Si no, mi hermano, mi hermana, olvídate de llevar tus ofrendas, que no van a ser recibidas por Dios. Eso lo sabemos todos. Cuando estamos enojados con medio mundo, no puede haber felicidad en medio de ti. Así es que, hermanos, busquemos de Dios de todo corazón, con un corazón limpio y con una conciencia limpia, para que así seamos recibidos por Dios y nuestra ofrenda sea bien aceptada. De lo contrario, ya sabemos que nuestro Dios nos va a pedir cuentas de todo ello cuando vamos y llevamos nuestras ofrendas, pero estamos peleados con medio mundo. ¿Nosotros qué pensamos que Dios piensa de nosotros? ¿Qué pensaba de su pueblo preferido, de su nación, a la que Él había escogido? Él sabía que su pueblo, cuando estaba bien, cuando llevaba sus ofrendas y Él las recibía con agrado porque su pueblo estaba llevando a cabo su voluntad. Dios se fijaba en todo ello. Y entonces, cuando ellos fallaban, Dios se daba cuenta de todo. Hablaba a un profeta, le transmitía sus palabras, y este profeta iba y hablaba con Jerusalén, con sus habitantes, y les decía todo lo que Dios miraba mal de ellos. Ahora bien, ¿nosotros qué pensamos que Dios piensa de nosotros? ¿Estamos siendo fieles a Dios con una conciencia limpia? ¿Estamos siendo fieles a Dios con el corazón abierto? ¿O simplemente Dios ni siquiera nos toma en cuenta por lo malo que somos?
Hermanos, pensemos todas estas cosas y abramos nuestro entendimiento para ver en qué es lo que estamos fallando y pedirle perdón a Dios, pero ya quedarnos así limpios. Tratar de no pecar más, porque cada que pecamos, a nuestra alma le estamos haciendo un agujero. Estamos agujerando nuestra alma y al fin de cuentas va a ir toda agujerada y no vamos a entrar limpios ante Dios. La forma más importante que nosotros debemos tener para con Dios es orar, pedir de su misericordia, que nos mantengamos siempre, mis hermanos, en oración, porque la oración nos fortalece, especialmente cuando leemos libros religiosos, cuando leemos la Biblia o cuando rezamos. Estamos interiorizando en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras de Dios, todo lo que Él nos enseña, cómo nosotros debemos vivir, instruyéndonos en su amor. Así como cuando miramos una película, ¿verdad?, que nos gusta mucho. Cuando la miramos, andamos, piensa y piensa en todo ello, en todo lo de esa película. En vez de ver esa película, ¿por qué no miramos otra película, pero de un santo? La Pasión de Cristo, cualquier otra película que nos llene el corazón de buenas cosas y no de cosas malas que solamente nos están llevando a la maldad, o nos están metiendo en la mente cosas que tal vez en un tiempo nosotros las llevemos a cabo. Hermanos, lo que debemos llevar a cabo es amar a Jesús nuestro Señor y a nuestro Dios Padre por una eternidad, hasta el día que nosotros vayamos ante su presencia. Y ya, cuando estemos allí con Él, pues sabemos que vamos a ser eternos, porque esa es la promesa que Jesús nuestro Señor nos hizo cuando vino y murió por nosotros. Así es que oremos a nuestro Señor, pidámosle su misericordia y seamos fieles ante Él todos los días de nuestra vida. Porque fíjese bien lo que dice la palabra de Dios aquí, en este libro de Zacarías. Nos dice que buscaremos a los judíos para que nos inviten a adorar a Dios, al Dios que ellos adoran. Pero ya no es necesario. En aquel tiempo era muy necesario que las naciones buscaran a los judíos, porque estaban totalmente desviados. No tenían un Dios que les ayudara, no tenían un Dios que les enviara la lluvia, no tenían un Dios que les hiciera favores como los judíos. Entonces, por eso habla así la palabra de Dios. Vendrán de otras nacionalidades a buscar a los judíos para que los inviten a orar ante Dios. Pero no, mis hermanos, hoy en la actualidad, Jesús vino para todas las naciones, y las naciones que lo han aceptado han sido siempre fortalecidas por Dios, han sido siempre ayudadas por Él. Pero ¿qué pasa hoy? Ya nos hemos olvidado de Dios y las ayudas se han estado yendo. Los países buscan solamente sus bienes, buscan solamente enriquecerse ellos, y ya de la gente pobre ni siquiera se acuerdan. Hermanos, todo eso a Dios no le ha gustado, y por eso Dios ha mandado calamidades a varios países, por esa causa, porque no se acuerdan más de Dios, no buscan de Él, ni siquiera le piden su consentimiento cuando van a la guerra o cuando están cuidando a sus propios habitantes en sus ciudades, como sucede aquí en Estados Unidos. Este país ha protegido muy bien a sus habitantes, no ha permitido que las guerras lleguen a este país. Ojalá y así se mantenga. Oremos a Dios. Por eso dice en la palabra de Dios, busquemos de Dios y oremos ante Él para que Él nos escuche, para que Él mande sus ayudas y no seamos invadidos por nadie. Esto era lo que sucedía con los judíos, mis hermanos, que ellos cuando estaban ante Dios, orándole siempre, las naciones tenían miedo ir y combatir contra ellos, porque sabían bien que iban a ser vencidos. Sabían que tenían un Dios que les ayudaba siempre. Varias naciones que muchas veces fueron a querer invadir a Jerusalén, pero eran retractados porque no podían con ese país, porque Dios era quien luchaba en contra de ellos. Había veces que los judíos ni siquiera era necesario que pelearan, porque Dios peleaba por ellos. Él mandaba su ejército y su ejército peleaba en contra de los pueblos contrarios. Hermanos, si nos diéramos cuenta el poder de la oración, si nos diéramos cuenta de cuántas cosas podemos nosotros resolver con nuestras oraciones, pedirle a Dios por todas las personas del mundo entero, es lo más bello que nosotros podemos hacer,
pero somos flojos. Cuando estamos en la oración, a muchas personas nos da sueño, nos da pereza, comenzamos a dormirnos y ahí se pierde el contacto de nosotros con Dios. ¿Qué hacían los santos de la antigüedad? Estas personas duraban horas y horas orando ante el Señor y a ellos se les revelaba Dios. Ellos recibían muchas revelaciones que sucederían en un futuro. También muchos de ellos tenían el don de curar personas, de sanarlas de su enfermedad. ¿Por qué sucedía esto? Porque siempre estaban ante Dios orando. Ellos estaban siempre ante su presencia, hacían mucha penitencia y eso era grandioso ante Dios. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que hoy en la actualidad no tenemos ya personas de esa calidad? Esas personas tenían tantas cualidades de Dios, recibían el Espíritu Santo porque no había días que ellos tuvieran fallas ante Dios. Siempre buscaban de Dios. Tenían pequeños cuartos o pequeñas celditas y ahí se metían ellos a orar. O muchos de ellos se iban a los desiertos. Fíjense nada más, a un desierto, a orar, a estar siempre en penitencia. Y eso era grandioso porque se olvidaban del mundo. El mundo ya no entraba más en sus vidas. Ellos estaban alejados absolutamente de todo. Nosotros podríamos alejarnos a un desierto, a una montaña, a vivir allá por siempre, viviendo solamente de lo que Dios provea. ¿Seremos capaces? Ellos comían cualquier cosa. Nosotros estamos impuestos a comer carne, estamos impuestos a comer de todo. Y esos hombres se limitaban en todo eso solamente para agradarle a Dios. Por eso les digo que la oración tiene mucho poder. Y si nos entregamos totalmente a Dios, metidos siempre en la oración, seremos ayudados y no seremos olvidados. Jamás, porque Dios no olvida a nadie. Especialmente, como les digo, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fuertes y no dejamos que los malos pensamientos nos invadan. Así de esa manera, hermanos, llegaremos a un buen puerto y siempre vamos a estar agradándole a Dios en todo lo que hagamos. Busquemos pues de Él, busquemos la felicidad en medio de Jesús, nuestro Señor, y verán que nada nos va a faltar. Claro que sí va a haber dificultades, porque todo aquel que está en medio de Dios siempre tiene dificultades. El diablo siempre está metiéndote trabas para que te olvides de Dios. Pero eso no va a suceder si tú te mantienes firme, si tú te mantienes fuerte, orándole siempre a Dios. Él te va a fortalecer. No va a haber ninguna intriga del demonio que te haga cambiar tu manera de pensar. Mis hermanos, vamos a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Querido hermano, allí donde estés, dile al Señor: Señor, yo te amo. Señor, yo te alabo y te glorifico. Él te escucha. Dile al Señor cuánto lo amas. Te amo, Cristo. Te amo, Cristo. Te amo, Cristo, con todo mi corazón. Te amo, oh sí, yo te amo. Te amo, mi Señor. Te amo, oh sí, yo te amo. Tú eres todo, tú eres el Rey. Te alabo,
Cristo, te alabo, Cristo, te alabo, Cristo, con todo mi corazón. Te alabo, oh sí, yo te alabo, mi Señor, te alabo, oh sí, yo te alabo, tú eres todo, tú eres el Rey. Te adoro, Cristo, te adoro, Cristo, te adoro, Cristo, con todo mi corazón. Te adoro, oh sí, yo te adoro, mi Señor, te adoro, oh, te adoro, tú eres todo, tú eres el Rey. Te amo, oh sí, yo te amo, mi Señor, te adoro, oh, te adoro, tú eres todo, tú eres el Rey. Tú eres el Rey. Yo te amo, Señor. Tú eres mi Dios, el único Dios. Santo eres, Señor. Pues bien, mis hermanos, después de escuchar esta bella alabanza, voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Pongamos atención, mis hermanos, y abramos el entendimiento. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el primer versículo, mis hermanos, 51, dice que como ya se acercaba el tiempo en que Jesús sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Él ya sabía, mis hermanos, qué le iba a suceder, que iba a ser entregado
que iba a ser martirizado y después iba a morir. Él ya sabía esto, pero también tenía sabido que iba a resucitar, porque eso era lo que Él nos había enseñado. Cuando Él estuvo entre los hombres, nos enseñó que habría una resurrección. Entonces, todo esto tenía que suceder de su muerte. Esto ya lo sabía Él. Y cuando van por el camino, dice que envió mensajeros delante de Él para que le prepararan alojamiento. Él se alojaba tal vez en una casa donde Él llegaba a descansar junto con sus discípulos y apóstoles. Él iba y descansaba tal vez en una casa donde le daban alojamiento. Pero en este pueblo de Samaria, que era un pueblo pagano, que era un pueblo que no se miraba bien con los judíos, como les decía al principio en la primera lectura, estos pueblos no podían ver a los judíos porque ellos creían en el Dios verdadero y los samaritanos no. Ellos adoraban cosas que no eran Dios. Jesús se lo dice en otro evangelio a la samaritana. Recordemos este mensaje cuando se la encuentra en el pozo de agua. Hermanos, Jesús nuestro Señor nos trae esta enseñanza para que veamos que todo el tiempo hubo rivalidades entre naciones, entre pueblos. Todo el tiempo ha sucedido esto. Cuando nosotros vivíamos en nuestro pueblo, recordamos que no nos podíamos ver, a veces con pueblos vecinos. Había casi siempre rivalidad, pero esto no debe de suceder. Y Jesús vino para eso, para traer la paz a los pueblos. Aquí estos dos apóstoles, Santiago y Juan, le piden al Señor que si Él les da permiso de mandar fuego para que consuma a esos habitantes de Samaria. Hermanos, ¿se imaginan que si desde en ese entonces, que ya les había dado poder a los apóstoles para desalojar malos espíritus de las personas y enfermedades, ellos que habían recibido el poder de Jesús, ya querían mandar fuego a los samaritanos? Hermanos, ¿se imaginan que Jesús los haya dejado solos por mucho tiempo? ¿Qué hubiera sucedido? Sin embargo, ellos no iban a poder ejercer su poder porque Jesús, nuestro Señor, no estaba de acuerdo con ellos. Con muchas de las cosas que ellos querían llevar a cabo, Jesús no estaba de acuerdo. Y entonces, por eso los reprende, por eso los tranquiliza, para que ellos no aguarden coraje en su corazón. Jesús siempre les enseñó a sus apóstoles cómo debían ellos de comportarse ante las personas. Y cuando estas personas que no hacían caso, pues obviamente que lo primero que les venía a la mente era consumirlos con el fuego. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos el poder de nuestro Señor Jesús? ¿Qué no llevaríamos a cabo? Jesús nuestro Señor nos ha dado el poder para hacer muchas cosas, pero no cometer la maldad. Si nosotros nos mantenemos en oración, podemos recibir muchos dones de nuestro Señor, dones inclusive para retirar demonios de las personas, retirar malos espíritus, quitarles sus enfermedades que tal vez para muchas personas y para los médicos son difíciles de retirar de una persona. Nosotros podríamos llevarlo a cabo con las oraciones, con el favor de Jesús, pero no lo hacemos, hermanos, porque ni siquiera nos acordamos a veces de orar. Jesús dijo claramente cuando estuvo entre ellos que si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, podríamos llevar a cabo muchas cosas y tal vez mucho más grandiosas que las que Él llevó a cabo. Pero esto solamente con la oración, la penitencia, manteniéndose uno firme y con fe. Si no tenemos fe, ¿cómo? A los samaritanos no les gustaba que los judíos pasaran por su pueblo, especialmente cuando se dirigían a Jerusalén. Y Jesús iba directo a Jerusalén. Por eso es que no lo quisieron recibir en su pueblo y ellos se dirigieron por otra aldea. Dice aquí en la palabra de Dios que cuando ya no los quisieron recibir, Jesús les dijo, vayámonos para otra aldea. Y en aquellas aldeas había muchos lugares donde a Jesús sí lo querían, donde a Jesús sí le podían dar alojamiento. Todo esto, mis hermanos, es para enseñanza nuestra, que cuando recibimos un hermano, ¿verdad?, que viene tal vez a predicarnos de la palabra de Dios, se nos pide que le demos alojamiento en nuestro hogar. Y muchas personas
se niegan a ello. Estamos negándonos, mis hermanos, ni más ni menos que a nuestro Señor Jesús, porque ellos son enviados para enseñarnos de su mensaje, de su palabra, y luego nos estamos negando a darle alojamiento. Pues recordemos que también un día nosotros pueda que andemos de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y no va a haber nadie que nos dé alojamiento. Recordemos que también nosotros un día vamos a andar así de esa manera y nos vamos a sentir mal con aquel pueblo o con aquella gente de aquel lugar que no nos dio alojamiento. Jesús tomaba todas las cosas en calma. Nosotros no somos así. Rapidito nos enojamos, como le sucedió a sus apóstoles, ¿verdad? Santiago y Juan le dicen a Jesús: ¿quieres que mandemos fuego para que consuman a estos habitantes? Qué fácil es, ¿verdad? Querer mandar fuego para que las personas sean destruidas. Jesús tenía ese poder, realmente sí lo tenía, para poder mandarles fuego a esas personas y consumirlas de un momento a otro, pero no lo hizo, mis hermanos, porque Él no venía a traer odio, sino a traer paz. Siempre lo dijo en los evangelios, que Él lo que venía a traer era paz, nada más. No riñas ni peleas con ninguna nación, sino solamente amistad. Amistad que nosotros debemos tener también con nuestros hermanos. No estar enojados, ni tener peleas con nadie. A veces no nos podemos ver con nuestros compañeros de trabajo. No nos podemos ver con alguna persona que sabemos o nos damos cuenta que siempre está hablando mal de nosotros. Sentimos rencor y sentimos odio a veces hacia esa persona, que no debe de existir, porque son nuestros hermanos. Recordemos que también son hijos de Dios. Todo habitante aquí en la tierra es hijo de Dios. Y el que no lo crea así, mis hermanos, recordemos que nuestro Dios siempre nos busca, siempre está tocando a nuestra puerta para que le abramos, entre y nosotros habitemos junto a Él. Sabemos que estos pasajes de los evangelios son muy diferentes, porque en este evangelio nos cuenta de que Jesús no fue bien recibido en ese pueblo samaritano. Él se alejó de allí y no quiso hablar con ellos. Y en otra ocasión, cuando Él se encuentra con la mujer samaritana a la que le pide agua, recordemos este evangelio, mis hermanos, que esta mujer no creía que Jesús fuera el que iba a venir y a traerles la paz a las naciones. Esta mujer samaritana se da cuenta de que Jesús es el verdadero Dios, el que iba a enseñarles todas las cosas nuevas. Y en esta ocasión, cuando Él llega, no le dan alojamiento. Suceden varias cosas, mis hermanos, y es necesario que nosotros aprendamos de ellas para que nos demos cuenta del gran amor de Jesús, el que tuvo con las personas. A Él no le importaba que los judíos o cualquier otra persona hablara mal de Él, porque Él venía a enseñarles cómo debe haber paz de una nación hacia la otra. No debe de haber peleas. Y esa era la enseñanza que Él les estaba transmitiendo a sus apóstoles cuando pasaba por esos pueblos. ¿Se imaginan, mis hermanos, cuántas cosas malas no sucederían si Jesús nuestro Señor les hubiera enseñado la maldad? Que sí, habían podido haber mandado el fuego a esa nación. ¿Se imaginan el odio que hubieran tomado los demás apóstoles y la ciudad entera de los judíos contra Samaria? Pues no. Por eso es que Jesús no trajo la maldad. Él vino a traer la paz, para que reconozcamos que habiendo paz entre nosotros, va a existir siempre Él en medio de nosotros, y no va a haber quien nos haga daño siempre que creamos en nuestro Señor Jesús. Si nosotros tomáramos en cuenta a nuestro Señor Jesús para todas las cosas, para todo lo que vamos a emprender en un futuro, inclusive hasta para comprar un coche, o para rentar un apartamento, o para tener una novia, o para casarte con una mujer, si nosotros le pidiéramos el consentimiento a Jesús, les aseguro que nuestra vida estuviera resuelta. Pero no, mis hermanos, buscamos primeramente de las personas. ¿Cómo ves? ¿Estará bien que esa muchacha yo la tome como novia? Sí. Luego te dice tu compañero, sí, hombre, ¿qué puede suceder? Cuando sabemos bien, a veces,
que ni siquiera le estamos pidiendo permiso a Jesús, que ni siquiera nos ponemos a orar para saber si esa va a ser nuestra pareja ideal. No sabemos, hermanos. Por eso hay veces que la gente se casa solamente por el deseo carnal. Ni siquiera se dan cuenta de lo que va a suceder más adelante, y más adelante esa pareja siempre está peleando porque no pidieron a Dios el permiso ni el consentimiento para ver si esa iba a ser su pareja. Es necesario que oremos ante Dios para cualquier cosa que vayamos a emprender, y Jesús nuestro Señor nos va a hacer entender que lo que queremos hacer no está bien. Si tú ya te has decidido comprar un coche, pero ni siquiera le has pedido permiso a Jesús, pues ese coche no te va a hacer feliz. Tal vez no vas a poder pagarlo, tal vez se te va a descomponer prontamente, no sabemos. ¿Por qué? Porque no le pedimos si ese coche va a ser bien para nuestra vida, si va a ser bien para nuestra ayuda. No sabemos, hermanos, y por eso nos va de la patada, porque no buscamos de Él. Los apóstoles le pedían a Jesús, primeramente le decían todo lo que estaba mal, pero Jesús los reprendía. Jesús les decía que estaba mal, que ellos pensaran de esa manera, y ya cuando ellos se daban cuenta de que sí era en realidad una maldad, pues así iban aprendiendo. También nosotros, hermanos, aprendamos que en Jesús debemos siempre confiar, poner toda nuestra confianza y nada más que en Él. Vamos en este momento a hacer una pequeña oración, a darle gracias a nuestro Dios, a pedirle su fortaleza, más que todo, mis hermanos, para no sentir odio hacia nadie. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias hoy día, Señor, primeramente porque me has acompañado, porque me has dado la gracia de transmitirles a mis hermanos este mensaje de hoy día. Danos la paz, Señor. Danos la tranquilidad que nuestro ser necesita para seguir enseñando la verdad. Que nuestros hermanos se den cuenta que en ti, mi Señor, no va a haber nada ni nadie que ni siquiera nos moleste, porque tú eres paz en medio de nosotros, eres luz para nuestro caminar. Y en ti, Señor, no vamos a encontrar tinieblas en ningún instante. Aunque estemos pasándola mal, aunque nos esté yendo muy mal en nuestra vida, ahí estás tú, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te agradezco en que en este momento, Señor, también acompañes a cada uno de nuestros oyentes, que les hagas ver la luz, Señor, por medio de nuestros compartimientos, para que al igual que nosotros, Señor, también un día ellos sean luz para otras personas. Bendito Señor, danos pues la forma, danos pues esa luz que nuestro ser necesita para enseñar, para catequizar a nuestros hermanos de la mejor manera. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te agradecemos que nos estés acompañando y que nos acompañes todos los días de nuestra vida para servirte de todo corazón. Espíritu Santo, gracias por darnos el entendimiento, gracias por abrir nuestra mente, gracias por habitar en nuestro ser y por ser tú el camino para que nosotros tengamos conciencia y tengamos fe en el Señor, que es lo que más necesitamos para enseñar de todo corazón. Y tú, bendito Espíritu, que eres la fuerza en nuestro ser, te pedimos que sigas dándole fortaleza para que sigas habitando en nosotros y hacer nosotros la voluntad de Dios y la tuya. Bendito Espíritu Santo, transforma pues a todos los corazones, que en cada momento que escuchemos de la palabra de Dios, seamos fortalecidos y seamos fuertes en el nombre del Señor. Y vivamos siempre, bendito Espíritu, clamándote a ti para que nos sigas dando tu Espíritu y no nos opaquemos en esta vida con miedos ni temores de nada, dándonos cuenta que en ti todo lo encontramos. Madre Santísima, te doy gracias por interceder, por darnos la gracia de creer en ti, mamita del cielo, porque cuántas personas en esta vida no hay que no te quieren a ti, y por esas personas, mamita María, te pedimos que intercedas ante nuestro Dios, que escuches nuestras oraciones, para que reconozcan en ti que eres nuestra madre y nuestra abogada, y que todo lo que te pedimos en nuestras oraciones, ahí estás, Madre del Cielo, para llevarlas ante Jesús
y ayudarnos a salir de todas nuestras dificultades. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado, recordándoles siempre que escuchar de los compartimientos de cualquiera que hablemos en la radio, mis hermanos, es para crecer en fe, es para crecer en amor a Jesús y a nuestro Dios. Si no escuchamos, o si no leemos libros, si no leemos la Biblia, pues obviamente que cualquier contradicción que venga a nuestra vida, nos vamos a querer retirar, porque no estamos fortalecidos en el Señor. Necesitamos fortalecernos a través de sus lecturas y también pues oremos, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos fortalezca, que nos dé su gracia para caminar siempre de su lado y nunca apartarnos de Él. Esto es lo que más debemos pedir a nuestro Señor para ser fortalecidos en su amor y creer en Él cada vez más e invitar a otros hermanos a que crean también en nuestro Señor, que escuchen para que reciban también la unción del Espíritu Santo a través del bautismo, porque muchas personas que hay aquí en este mundo que nunca han sido bautizadas y que nunca nadie les ha hablado de Dios o que nunca han querido escuchar. Es importante, ¿verdad, mis hermanos, que transmitamos el mensaje? Pues se va a quedar opacado, se va a quedar sin luz. Tenemos que ser luz para nuestros hermanos y hermanas para que siempre busquen del Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz martes en compañía de todos sus familiares y que no se olviden de orar y pedir a Dios por nosotros, que nosotros siempre pedimos por ustedes. Bendiciones.